Bueno, mis amigos, mis queridos hermanos, se acuerdan que dije que iba a hablar de varios temas. Tengo varios temas ya, ya hechos, pero vamos a empezar con uno que yo dije, que era para mí el nacimiento de Jesús, sus fechas, su muerte y la resurrección. Ya que muchos dicen que en la Biblia no aparece y que no aparece nada de esto. Y uno de los problemas que nosotros vemos es que la gente quiere ver en la Biblia todo lo que es la fecha. Nació el 21 de diciembre, así, así, nació el día tal, 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 porque no entramos en lo que se llama la revelación. El apóstol Pablo dijo una cosa y lo repite por mucho en sus cartas. No me canso de repetir lo mismo hasta que Cristo sea formado en vosotros. Renovar vuestra mentalidad. ¿Por qué? Porque la gente todavía sigue sumisa en el pasado, en la letra. Y la Biblia habla de todo esto y todo lo ocurrido. Lo que pasa es que tenemos que entrar, como les dije, no en la letra, sino en la revelación del Espíritu. Y no bajo un patrón que la gente quiere, de que la Biblia tiene que decirme que es ahí. La Biblia lo va diciendo constantemente. Ahora, el que no está en el Espíritu, el que no sabe, no lee, no puede entender lo que dice la Biblia. Y no puede hacer las cosas como la Biblia le ordena. Porque hoy no estamos bajo el poder de la letra, sino bajo el poder del Espíritu. La palabra de Martín Lutero siempre fue por fe. La de estos tiempos es de avivamiento y revelación. Entendamos, Dios en cada tiempo va haciendo eventos para traer su palabra que se había escondido. Por eso es que para mí los dos testigos es el Espíritu Santo y la iglesia, pero no iglesia como congregación, como la tiene la gente en cuatro paredes, no, iglesia como cuerpo que no se ha formado, que tiene que formarse para que repose la cabeza que es Cristo Jesús. El que está en la revelación, el que no está en la revelación, está muerto, y el que está en la revelación está vivo, al reino de Dios, a su escritura, a su revelación, a su prédica, a la presencia del Espíritu en Cristo. Y todo lo que habla, habla vida. No es un ser muerto, porque él está muerto a la natural, es un ser vivo. Entonces, él entiende todos los patrones que tiene que ver. Para entender el nacimiento de Jesús, tenemos que, siempre he dicho, dividir las eras, los tiempos, para entender. Tenemos que entender que Moisés fue el antiguo pacto, que la ley. Dios levantó a ese hombre para llevar un pueblo, aunque la Biblia viene hablando todo el tiempo de Cristo Jesús. Jesús como hombre, Jesús hombre, es para los judíos. Por eso dice allá en Gálatas capítulo 4. Y cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios mandó a su Hijo en forma de carne para redimir, para salvar, no a nosotros, como la gente cree que no. No porque Cristo nos salvó, no. A los que estaban bajo la ley, que eran ellos. Por eso digo, la Biblia viene hablando todo clarito y cuando tú estás por el Espíritu, tú vas entendiendo todo lo que la Biblia te va diciendo. A ellos, nosotros no hacemos de aquí para acá, pero si nosotros no hacemos diferencia de los tiempos, no lo vamos a entender, aunque luego se nos revele como un globo para nosotros, una luz completa. Y Cristo Jesús, o Jesucristo es para nosotros. Oye, gracia, eternidad, caminar en forma de Él, en el Espíritu. Él se nos revela en nuestra mente y cambio de mente. Cuando nosotros hacemos salvedad de tres tiempos, de tres épocas, nosotros lo vamos viendo. Es más, podemos poner la época de Abraham, Abraham para un tiempo, la época de Moisés, la época de Jesús, porque los evangelios son leyes y la gente dice, no, que el Nuevo Testamento no. La Biblia es una recopilación de libros y cartas. Y quien le pone que el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, eso es el hombre, no fue Dios. Por eso que yo digo, antes de Cristo, el Antiguo Pacto, después de Jesús, los cuatro evangelios, y en Cristo, porque la era de Cristo no ha pasado hasta la restauración de todas las cosas, porque no es que va a venir, es una falacia, una mentira, y el arrebatamiento, otra mentira, hasta que sea la restauración de todas las cosas por nosotros. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, hasta la restauración de todas las cosas. Para eso nos dio autoridad y poder. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para los que creen. Porque hoy se vive de fe. Y el que no vive de fe, vive de letra, está muerto.
Pueden salir muchos eruditos, pueden salir muchos sabios, científicos de la Biblia, hablando de teología, pero está muerto. Es letra. Y la letra mata, más el espíritu vivifica. Entonces, haga esa verdad. Lea el antiguo pacto. Sepa que eso es como Moisés proviene hablando de Jesús. Porque si es verdad, hay que leer. Hay que instruirse. Y esa palabra se nos va a revelar. Jesús, para los judíos, para ese tiempo, es el cumplimiento de la ley que tenía que pasar la cruz. Y a nosotros se nos revela nuestro Señor Jesucristo, donde nosotros tenemos que formarnos, tener la mente de Cristo y caminar en Él, hasta la restauración de todas las cosas. Por eso es que está el acta de los decretos, que Él tenía que quitarla. Y quien impone el acta de los decretos, para mí no fue el mismo Dios. Dios se la pone por una negociación que hay. Pero acuérdense, cuando hay una negociación de algo, el que tiene el poder es el que impone como es la negociación. Y el poder lo tenía el enemigo, no lo tenía el Señor. El Señor va a rescatar lo que es suyo, lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? No era el hombre, era el reino. Y entonces el acta de decreto la pone la condición, la pone el enemigo. Dios lleva para que se cumpla y a través de él va caminando hasta cumplirla. Hasta llegar donde tenía que ser, al sacrificio. Pero el que no entiende esto, como le es débil, porque está en la letra, todo el tiempo está matando al Señor. Todo el tiempo está haciendo sacrificio. Por eso es que venían los diezmos, las ofrendas, porque yo oigo muchas cosas de eso. Todo el mundo tenía el derecho de diezmar. En Venezuela todo el mundo tiene el derecho de declarar los impuestos sobre la renta. Que todos no lo puedan pagar, porque el pueblo declara aunque sea en cero. Pero cuando iban a la purificación, unos ofrendían, otros daban, otros diezmaban, pues cada quien, pero de todas maneras tenía que declarar. Pero esas son cuestiones de ley cada uno. El que vive en lo que impera hoy la letra, la teología, todos los años mata a Jesús para salvarse. Vive en una eterna Semana Santa. Así de sencillo. No entiende que es la victoria del Cordero Pascual, que ya la sangre se regó y toda la tierra la cubrió una vez y para siempre. Están en Hebreo, lean Hebreo 9 y 10. Y te dice que eso no perfeccionaba, quiere decir que nosotros somos perfectos, porque eso es otra cosa que carga la gente. No porque somos imperfectos, mentira, somos perfectos. Y ahora estamos perfeccionados en Cristo Jesús. Si tú te crees imperfecto, ese eres tú. Lee Hebreo capítulo 9 y 10 bien, para que entiendas. ¿En qué me nace Jesús? Porque eso lo veo mucha gente. Ay, que si no nació, que si nació en 24. Mijo, la palabra es clara. Jesús tenía que ser primicia en todo, porque Él vino a cumplir la ley. El único y primer hijo engendrado de Dios tenía que nacer en primicia. Tenía que morir en primicia y tenía que resucitar en primicia. Así de sencillo. ¿Y dónde nace? En un pesebre. Que el nombre lo pone en pesebre por la traducción, por la cuestión de moda. Pero era un establo, que un establo puede ser una estructura de piedra tallada, fija, limpia, usada para alimentar y resguardar animales, porque había tanta gente que en el momento que llegaron no había posada. Y le dieron los dolores a María y tuvo que ir. Puede ser un establo, puede ser, pero nació por eso. Pero nace en primicia. Porque Jesús tenía que ser cumplimiento de la ley. Viste que no te dice, nació el día tal, 24 de diciembre, pero te dice que salió en primicia. ¿Y primicia cuál es? Entre marzo y abril. Tú tienes que leer la Biblia para que entiendas en el mes que te está dando. Es el primer hijo entrado de Dios y era el primero que tenía que resucitar. ¿Y en qué me tenía que morir? En primicia. Y tenía que resucitar en primicia. La letra, la teoría de la escritura no te va a decir eso, porque solamente es historia, un patrón de vida que la gente sigue y está esclavizada, vive y muere en ella, en ese patrón, porque no lo van a entender. Esa doctrina no te va a enseñar a eso. Ahora, ¿en qué día resucitó? Dice que es el primer día de la semana. ¿En qué día murió? Después del Viernes de Ramos, después de esto, después del Shabbat, viene el domingo.
que era el primer día también de la semana anterior a su arresto. Ahí es donde lo arrestan. Y es condenado, es maltratado hasta el día miércoles. Quiere decir que el día miércoles es un muere, porque tú tienes que saber el horario para ese momento. Mucho. Para ese momento, la vigilia era de 4 horas antes. Cuando llegan los romanos, la ponen de 3 horas. Quiere decir, para ese momento, el día era día de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y la noche era noche de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Quiere decir que él muere un miércoles, porque tenía que pasar 3 días y 3 noches. Entonces pasa la noche del miércoles, la noche del jueves y la noche del viernes. El sábado era el Shabbat solemne. Entonces tiene que pasar el día del jueves, el día del viernes y el día del sábado. Resucita el sábado a las 6 después de las 6 de la tarde, que se culmina el Shabbat y empieza el octavo día, que es el día domingo, el primer día de la semana, que vuelve ese día hasta las 6 de la tarde. Y por eso en la mañana van María y van después unos discípulos y ven que la tumba está vacía. Así de sencillo es. La Biblia lo dice, lo que pasa es que no lo vemos, no lo queremos entender. En donde yo más o menos estoy allí, es que él resucita el octavo día. El octavo día era donde se llevaban los niños para ser circuncidados. Entonces viene la circuncisión del corazón, hay sangre de pacto, y él nace en primicia, nace al octavo día. El número 8 significa pasar de muerte a vida. Pasamos de lo terrenal a lo espiritual. Pasamos de muerte a vida. En el arca de Noé habían 8 personas. De muerte a vida. Venezuela tiene 8 estrellas. De muerte a vida. Aunque pase lo que pase y la gente no está entendiendo lo que está pasando. El problema es que hay tanta letra, hay tanta mentira, hay tanta teología estudiando a Dios que no pueden. Mi hermano, y la Biblia es por revelación. La Biblia no es por interpretación. La Biblia no es por letra, ni por lo que usted quiera saber. Ah, que él nació, él era rico. Si él era rico, pues la palabra dice que siendo rico se hizo pobre. No, que él no nació un pesebre, no nació un pesebre, si lo vemos como pesebre ahora, pero nació en un establo. Y ya leímos lo que es un establo, donde nace una persona en un establo, que es una estructura de piedra tallada, pues también hay fija, limpia, usada para alimentar y resguardar los animales. ¿Por qué? Porque no había posada para ese momento. El problema es que nos ha engañado con doctrina de demonios, cuentos y fábulas y cosas de aparecido últimamente. Y con eso nos han esclavizado y la palabra del Señor no ha podido fluir. Estamos navegando como Sansón en la rueda de los filisteos en una maldición de un bautismo que no es para estos tiempos, que es el bautismo de Juan. ¿En qué bautismo fuiste bautizado? Le dijo el apóstol Pablo allá en Hechos 19, que si no me equivoco. En el bautismo de Juan. ¿Qué dijo? Juan bautizó tiempo pasado como señal para aquel que ha de venir, mucho para Jesús. Y vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo y fuego. Muchos reciben al Señor por perdón, por sacarte de una vida mala y como tu Señor y Salvador. Y el fuego es donde están los ministerios y los dones espirituales. Que tienes que hablar lengua, sí, obligado. Después no vas a hablar más lengua celestial si es posible. Pero como señal que fuiste bautizado. Porque eso es por anhelo. Eso no es porque te echen, porque estamos esclavizados a lo visible, a las imágenes, a los muñecos. Y eso no es porque te echan agua, sino porque tú anhelas. El justo por la fe vivirá. Porque tú crees que existe. Porque es necesario que si te acercas a Dios, le creas que Él existe. Y si vamos a hablar de infierno, de diablos y demonios, yo no creo que haya algo más satánico que las costumbres, lo viejo, lo tradicional, lo arcaico, y un infierno más grande que la religión, que ata, manipula al hombre.
no se quieren renovar. Ahí permanecen en doctrina de demonio, de infierno, algo que ya no existe. Tu mente tiene que ser renovada. Y viven en pura tradición y mentira. Eso no es evangelio, eso es satánico. El evangelio es vida, libertad en Cristo Jesús. En este bello mundo liberarlo y comprobar que ya Cristo vive en nosotros y Él en nosotros. En Él moramos, en Él vivimos, en Él existimos. Y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Porque la compró por precio de sangre. Y no lo entienden, siguen metidos en el pozo cenagoso donde está el gusano que nunca muere. Pero cuando tú sales de allí, muere. Un pelo saca del agua, muere. Porque es el desconocimiento, es la tradición, la maldición generacional, tradición que te ha mantenido en esas 4 paredes creyendo en diablo y demonios, orando repetidamente lo mismo todos los días. Yo estuve en intercesión. Y siempre lo mismo, vamos a orar por el presidente, vamos a orar por él, vamos a sacar el demonio aquí, vamos a sacar el demonio allá. No, a la gente hay que hacerla como el hijo pródigo, volver en sí. ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy metido? Esto no es de Dios. Así. Y que entre en revelación. Hay que llevarla al bautismo del Espíritu Santo por obligación. Y dejar la letra y la teología. Por eso es que no avanza. Y todo sale mal. Crucificamos a Cristo todos los años. Y Hebreos 10 lo dice. Y cuando dice, y caíste en pecado, que no está diciendo del pecado de fornicación, de robar, de matar. Y no digo que no es malo. Está hablando de que siempre, que después del sacrificio de Jesús, siguen con los mismos rituales. Siguen con los mismos sacrificios animales. Que ya eso no lo salva. Que eso no perfeccionó a nadie. Y hay un solo bautismo. Hay un solo sacrificio que lo perfeccionó todo. Aunque nos creamos gusanos algunos, yo no. Yo soy perfecto. Él lo está diciendo allí, por eso hay que leer y entender. Ya resucitó. Estamos en los mejores tiempos de Dios. Estamos en la grandeza más, lo mejor de lo mejor. Fuimos llamados a liberar este mundo, a purificarlo cada día más que con nosotros. Fuimos llamados a la nueva Israel, que no es a Israel que la gente cree que bombardea y mata gente, no, somos nosotros todos. Dios no creó iglesia como congregación, sino como cuerpo, donde reposa la cabeza. Él creó una nación, un pueblo santo para Él, para gobernar. Porque el Evangelio, a pesar de todos esos cabezas huecas que hablan por ahí, no confunda el Evangelio con política. Es reino, es política, es gobierno. Y si tú no lo entiendes, tú estás muerto. Todo el que está en letra y todo el que está fuera, en doctrina de demonios, doctrina de infierno, está muerto. Está muerto el reino. Estamos camino a una nueva era. Todo va a desaparecer. Pero no va a desaparecer que se va a destruir el mundo como la gente quiere. No. El sistema tiene que salir un nuevo sistema, una nueva generación de un nuevo reino, de jóvenes, de personas con una nueva mentalidad de lo que es reino. La Biblia es clara, la Biblia se revela, la Biblia te indica el tiempo de cada cosa. El problema es que nosotros estamos acostumbrados a que nos digan, esta es la A, esta es la B, esta es la C, viene así, salió aquí, salió aquí. No, tú tienes que entrar. Tú no necesitas ser judío, tú no necesitas ser israelita, tú no necesitas doctor para entender las escrituras. ¿Quieres entender las escrituras? Métete en la revelación del Espíritu Santo. Acepta, el justo por la fe vivirá. Cree. El que ama a Dios es necesario que crea que Él existe. Recibe el Espíritu Santo, anílalo y entra en la Escritura y se te va a revelar. No que si le pusieron de más, no que si le quitaron, no que si le agregaron, no que si... Eso lo va a decir el Espíritu, te lo va a decir a ti. Y toda esa fábula que tú ves por TikTok y por las otras redes se van a caer porque no va a entender lo que nosotros hablamos, porque para ellos son locura. ¿Cuánto me han dicho a mí? Me han dicho peliculero, farandulero, me han dicho de todo. Pero que me comprueben que no es así. Que me lo comprueben a través de la Escritura. Mi hermano, son los mejores tiempos de Dios. Y el avivamiento más grande que Él quiere hacer en el mundo a través de nuestro país Venezuela. Y si no entramos en su revelación, estamos muertos. Pero muertos al reino, al Espíritu. Que el Señor te continúe venciendo. Los amo.